Voy a continuar con un tema que se llama Manteniendo el orden en el ministerio. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos y pedimos luz, guía y propósitos cumplidos en tu palabra, en cada uno de los que estamos aquí presentes. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Bien. Manteniendo el orden en el ministerio. Iniciaremos diciendo, ¿qué significa ministerio? Bueno, pues alguien puede pensar, no, pues es que ministerio es tener un lugar, o ministerio tener una posición, o ponerme una corbata y un saco, o un traje. Pero la palabra ministerio significa servicio. Servicio práctico. Y quiero iniciar con algunas escrituras que nos ilustran el servicio y el orden de Dios. Hechos capítulo 6, verso 1. Y dice así la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Notemos algo, dice que la iglesia crecía y el número de discípulos se multiplicaba. Y cuando una iglesia crece, ¿cuántos saben que las necesidades crecen? No oigo nada. Es interactivo, acuérdense. Las necesidades crecen, ¿verdad que sí? ¿Cuántas veces tenemos hasta 1000 niños en la iglesia infantil? Y la gente que viene a la iglesia se sienta para ser apacentada, a pesar de que a veces tiene muchos años en la iglesia, y dicen, es que no hay necesidad. Es que es una iglesia grande y no hay necesidad. ¿Cuántos saben que en una familia más grande hay más necesidad que en una familia pequeña? ¿Verdad? Así es que si usáramos solamente la lógica elemental, sería imposible creer que no hay necesidad. Hay muchísima necesidad dentro de los salones de clases y en otros ministerios también. Así es que ahí dice que la iglesia crecía y que por esa razón, ahorita voy a explicar, se levantó murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿A qué se refiere con la distribución diaria? El número de viudas no eran pocas, y la iglesia que prestaba un servicio para darles de comer, porque sus situaciones de persecución a la iglesia. Por esa razón, las mujeres habían quedado sin marido, sin casa y sin bienes, y había una necesidad, suplir por lo menos el alimento y el techo de estas mujeres viudas. Siempre que se presenta una murmuración es porque la iglesia está creciendo. Y hay que suplir una necesidad. Y había mucha necesidad en el servicio. Pero en relación a la necesidad de la iglesia, hay una gran necesidad. El número de niños rebasa a los maestros, ¿sí o no? A ver, los maestros, levanten las manos. ¿Verdad que sí rebasa? ¿Estamos conscientes de esa necesidad? Porque el Señor dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Es tremendo
ver la realidad dentro de nuestros salones de clases y la falta y la conciencia de escuchar la voz de Dios respecto al llamado. De pronto se levanta una murmuración. Cuando un padre dice, ¿por qué razón mordieron a mi hijo en el departamento de cuna? La razón es porque nos ha rebasado el número de niños. Y no hay maestros suficientes. Y de pronto dice, ¿pero por qué me entrega usted mi niño con un chipote en la frente? Porque ha crecido el número de gente, ha crecido el número de niños. Y puede haber hasta 30 o 35 niños en un departamento de caminantes y nada más hay 2 maestros. En esa congregación grande, diga conmigo, sí. Así es que hay que ponerle medida. Primero, poner en oración a la iglesia para que sus oídos se abran. ¿Recuerdan Mateo 7:24? Todo aquel hombre sabio y prudente es el que oye y hace. Oye y hace la palabra. Pero ¿qué sucede cuando la congregación está escuchando la palabra de Dios, pero no la hace? Precisamente por esa razón hay que orar, para que sus oídos se abran y puedan tener entendimiento y se den cuenta del llamado que Dios está haciendo a la iglesia. Diga conmigo, llamado. Santiago 1:19 nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Y qué hermoso es tener el oído espiritual abierto a la voz del que llama. Porque ciertamente cuando Jesús estuvo en la tierra, pasó ahí donde se estaban cobrando los impuestos y llamó a Mateo. Y Mateo dejó todo y le siguió. Y así a cada uno de los discípulos en diferentes tiempos los llamó y le siguieron. Así es que el contexto, según Santiago, es oír su palabra. Pero la razón es hacerla. La respuesta es hacerla. Ese es el fin. Oír su palabra. Todo hombre sea pronto para oír. El contexto es ser hacedores de la palabra. Así es que muchas veces la gente en nuestras congregaciones sí sabe la necesidad de maestros en la iglesia, pero no se quiere destapar los oídos para no oír el llamado de Dios. Porque cuando escucha el llamado de Dios, dice, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Y se hace como que no oye. Jesús jamás impidió que los niños le siguieran. Y él dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. ¿Cómo es que estamos impidiendo que los niños vayan a Jesús? Por la falta de maestros para enseñar, para cuidar y brindar una estabilidad física al niño, emocional, espiritual y social. No solamente se necesita un maestro que enseñe, es integral. El cuidado, la protección, el amor, la enseñanza, y más si me diga que en la iglesia llegan niños especiales que tienen mucha necesidad. Primera de Reyes 19:16.
Vamos a ver cómo Dios ordenó a Elías que fuera y llamara a Eliseo. Elías era un profeta y los profetas en aquel tiempo traían una capa en la espalda. Dice el verso, porque le está diciendo anteriormente, y úngeme a Jehú, hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. ¿Quién fue quien llamó a Eliseo? No oigo. Dios fue el quien llamó a Eliseo. El hombre solamente es un instrumento de parte de Dios. Hay muchas maneras que Dios puede llamar. Dios puede usar un instrumento para que otro reconozca el llamado de Dios. Pero el llamado viene directamente de Dios. Así es que en el orden de Dios, hablando del llamado, es necesario ser llamados y acudir al llamado. Ese es el orden de Dios. Llamados y no acomedidos. Vamos a ver cuál fue la actitud de Eliseo en relación al llamado. Primera de Reyes 19:19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. Fíjense esa palabra, halló a Eliseo. ¿Lo halló por casualidad? No. ¿Por qué razón? Porque Dios le había dicho a Elías, úngeme a Eliseo. Yo soy el que lo estoy llamando. Y dice que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Qué estaba haciendo? Trabajando. Así es que Dios llama no a los ociosos, Dios llama a los que trabajan. Dios llama a los que están ocupados. Para que no digamos, ¿sabes qué? Estoy tan ocupado que no puedo acudir a tu llamado. Dice que él araba con 12 yuntas delante de sí y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, que eso significaba, Dios te está llamando. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías para seguirlo. ¿Eso dice? ¿Verdad que no? Y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre. Luego te seguiré. Eliseo no quería seguir a Dios porque quería esperar la muerte de su padre para tener asegurada la herencia que su padre le iba a dejar. Pero vea la respuesta de Elías terminando el verso. Y Elías le dice, ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? Yo no te llamé. Fue Dios quien te llamó. Una cosa que debemos establecer dentro del orden de Dios en el servicio es que los que servimos a Dios estamos marcados, que los que servimos a Dios somos llamados. Y alguien que es llamado es alguien que va a responder a Dios, es alguien que va a responder a la formación, es alguien que va a responder a la capacitación, es alguien que va a responder al pastoreo, porque Dios le llamó. Si es un acomedido, o sea, oye, ¿te puedo ayudar? No, gracias, no me puedes ayudar. Porque Dios necesita llamados, gente con compromiso, gente que diga sí, Señor, a pesar de todo lo que yo tengo que hacer. Primera de Reyes 19:21 y dice, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Por qué? Porque él reconoció
el orden de Dios, el llamado de Dios. Sí, vino la tentación. No, ¿y mi trabajo? Y esto y aquello, y empezaron a buscar pretextos como cada uno de los que fuimos llamados, porque quizás muchos de nosotros nos resistimos al llamado en primera instancia cuando Dios nos llamó, porque ni siquiera estábamos reconociendo o estábamos calculando el precio. Él se levantó y fue tras Elías. Volviendo a la escritura de Hechos 6, es importante entender el llamado de Dios, porque hay un orden en el servicio. Diga conmigo, un orden en el servicio. Dice Hechos que se levantó la murmuración, y la iglesia debe de ser sabia para entender que cuando se levanta la murmuración es que la iglesia está creciendo. Y es que también Dios quiere multiplicar el número de sus discípulos, el número de maestros. Amén. Y que la iglesia debe ser dócil para acudir al llamado de Dios. Ahora quiero que notes, Dios muchas veces en el llamado va a usar una necesidad para llamarnos. Y muchas veces los padres se forman ahí en el departamento y ven que hay una multitud de niños que se están recibiendo, que se está documentando, y quizás ahí Dios abrió sus ojos espirituales y sus oídos espirituales para ver y para entender. Dios se vale de una necesidad para llamar. Dios usó una necesidad para llamar a Moisés. Y dijo Dios, he mirado la aflicción de mi pueblo y lo llama desde la zarza. Éxodo 3:7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. ¿Qué vio Dios? La aflicción de su pueblo. Había una necesidad. Dice que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esa grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque había llamado su atención el ver una zarza o un arbusto seco, que comúnmente, y usando la lógica elemental, al quemar una zarza, arde inmediatamente y se consume, pero esa zarza no se consumía. Y Dios quiso llamar la atención de Moisés para que él viera, y lo llamó una aparente curiosidad. Y viendo Jehová que él iba a ver, di conmigo, viendo Jehová. Él está mirando. ¿Quién está mirando la necesidad? ¿Y quién está mirando? ¿Dónde está? ¿Quién llama? Dice que lo llamó Dios en medio de la zarza. ¿Qué hizo Dios? Lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y ciertamente Dios nos habla por nuestro nombre. Y él respondió, heme aquí. Porque a veces se confunde eso. No, a lo mejor soy un acomedido. Porque dije, ¿te ayudo? No, pero hay que distinguir la voz de Dios. Hay que distinguir cuando Dios llama. Y el orden de Dios es que los que servimos somos llamados. Diga conmigo, llamados. Es Dios mismo quien conoce nuestro nombre. Es Dios mismo que nos atrae hacia Él. Es Dios mismo quien marca nuestro corazón y pone ese fuego para servir. Y es Dios mismo quien pone esa compasión hacia la necesidad. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que venir una solución.
Cuando sucede todo esto, toda esta situación, cuando empiezan problemas por causa del crecimiento de la iglesia. Entonces vino una convocación, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron ¿a quién? A la multitud de los discípulos, porque estaba creciendo la iglesia y había una multitud de discípulos. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque los apóstoles estaban a la vez orando, estudiando y sirviendo las mesas. Pero llegó un momento que ellos no podían descuidar la oración y el estudio de la palabra por estar haciendo las cosas prácticas. Y ahí es donde surgieron los servidores, llamados diáconos. Servir a la mesa es un servicio práctico que era necesario en la iglesia para cubrir las necesidades de la gente. Pero en el orden de Dios, antes de ser apóstoles, pasaron por el diaconado, servicio práctico. Y esta palabra diácono trae otra raíz, diaco, que significa hacer mandados. Diga conmigo, hacer mandados. Ayudante, mesero, el que sirve la mesa, el que hace otros quehaceres domésticos. Pero quiero decirle que también tiene otra acepción esta palabra diácono. También dice maestro y pastor. Eso significa que cuando Dios llama a un maestro, el llamado es número 1. La formación es un poco distinta entre un diácono y un maestro. Quiero que note esta palabra, tiene 2 acepciones, la palabra diaco. Aterrizando esos principios que acabamos de leer en el servicio práctico, este servicio práctico, mientras que el diácono ayuda y está sirviendo, está uno mirando su actitud. ¿Cómo es su actitud? ¿Es una actitud humilde? ¿Sabe recibir instrucciones? ¿Reconoce la autoridad? ¿Es dócil cuando se le da una instrucción? Porque es tremendo entender que en el servicio práctico hay algo que Dios usa en el servicio práctico y es formar el interno del corazón. Ahí es donde las más grandes lecciones empiezan a penetrar dentro de nosotros cuando alguien nos manda a hacer algo. Y es bien claro ver, nada más pongo el ejemplo, de aquella mujer que tenía 2 hijos, los hijos de Zebedeo, que fueron con Jesús y le dijo, oye, espérame, ¿por qué no ordenas que mis hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda? ¿Qué estaba buscando esta mujer para sus hijos? ¿Servicio? No. ¿Qué estaba buscando? Posición. Y hay muchos que quieren servir, pero quieren posición. Acaban de llegar a la iglesia y ¿cuándo me pones a predicar? ¿Cuándo me pones a enseñar? Y ni siquiera lo conoces. Primero servicio, primero responsabilidad y después ministerio.
hablando de desarrollar el trabajo conforme al llamado de Dios. La segunda excepción es que el diácono llega a ser maestro pastor, pero sigue siendo un servidor de Dios. Amén. Unimos los dos significados, sirviente, doméstico y maestro y pastor. ¿Cuál es el orden en el servicio? Hay un variante en cuanto al orden. El diácono comienza con servicio práctico y doméstico y se le va probando, porque Timoteo dice, pruébalo primero. ¿Qué se debe hacer con el siervo? Pruébalo primero. Se hace llamados, acuden muchos a ese llamado y uno los empieza a observar. Y cada día Dios tiene su mirada en esas personas para saber si están entendiendo el llamado. Si son fieles, si son leales, si son constantes, si son perseverantes. Y una persona que pasa la prueba del diaconado, el servicio práctico y doméstico, después llega a ser maestro o pastor. Después de ser probado y aprobado. El llamado a ser maestro, me estoy refiriendo al maestro de niños, porque están los dones del ministerio que son los que capacitan y está el maestro que enseña a ese nivel, que tiene el don de enseñar, pero requiere de preparación y capacitación. Amén. Bueno, porque a veces decimos, híjole, hay mucha necesidad, métete a enseñar. Y no sabes si la persona verdaderamente es llamada, tampoco sabes perfectamente que no tiene preparación, que no conoce nada de los niños. Así es que el llamado de Dios debe de empezar en un orden. Primero, ser llamado. 2, capacitación. Ese es el orden de Dios en el ministerio. Se requiere ser capacitado por los dones del ministerio. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. San Pablo le decía a Timoteo, ahí en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Me ponen el siguiente versículo, por favor, el 17? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, completo, maduro, enteramente, diga conmigo, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto de preparado significa término, cumplir término de preparación. Es lo que dice la definición, cumplir término de preparación. Así es que es importante entender el concepto porque estamos hablando del orden. ¿Sí? Estamos hablando del orden de Dios en el servicio, que inicia con un llamado y luego con una preparación o capacitación. Número 3, ¿por medio de quién? De los dones del ministerio, de los pastores y de los maestros. Y les digo esto porque platicando con jóvenes de Europa, amigos, amigas, me decía, la situación de Europa es muy triste. No me puedo acomodar, decía una joven que se fue de aquí. No me puedo ajustar porque
Porque para los jóvenes es fácil vivir una vida muy ligera, tomando, fumando, pero también quiero decirte que ni siquiera saben lo que es un discipulado. Así es que la gente sirve, pero no tiene un discipulado, no tiene una preparación. No están afectando su vida con la palabra de Dios a través de un pastoreo. Así es que cada una de las personas que es llamada, hablando precisamente de los maestros, deben de estar bajo la tutoría de uno de los dones del ministerio, maestros. Maestros que los pastoreen, maestros que los capaciten. Ese es el orden de Dios, estar bajo esa autoridad. Qué tremendo es saber que aquellos jóvenes no son discipulados. Y los que verdaderamente son contados y tienen un corazón ardiente, se están tratando de sostener en esa relación con Dios y en esa lectura de la palabra diaria, porque no hay quien imparta el alimento. Así es que cuando un pastor le dice a alguien, necesitamos ayuda, ven, ayúdanos. Pero ni siquiera se da cuenta de la vida de la gente. No hay una capacitación, entran o salen, no sabe cómo está su vida. Es un desorden. Así es que un nuevo maestro que es llamado por Dios inicia con capacitación. Y tiene una vez a la semana pastoreo, en el cual a través de su palabra se les habla diferentes temas por series. Porque hay dos acepciones en la capacitación. Una de las capacitaciones es prepararlos técnicamente a través de los principios de la palabra de Dios en las diferentes materias necesarias para que pueda ministrar a los niños de una manera efectiva. Y por esa razón se hablan diferentes temas. Los temas de pastoreo a veces tienen que ver con la familia, a veces tienen que ver con el llamado. Hay ocasiones que tienen que ver con la santificación, como dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Por eso es importante el pastoreo, porque a través del pastoreo se santifica, a través de la palabra se santifica la persona. Temas como la consagración, temas como la fidelidad, temas como la lealtad. Y hay ocasiones en que empezamos a ver temas, aunque sean los temas del pastoreo y cuando haya una capacitación técnica, pero Lisette lo mencionaba y este versículo yo lo enfatizo, Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría, en el área mental. Estudio del conocimiento de la palabra, en estatura, en el área física, en gracia para con Dios espiritual y gracia para con los hombres social. En todas estas áreas los niños necesitan crecer. Y por eso es importante que el maestro pueda ser preparado para que a través de su palabra los niños puedan crecer y ser formados. Ese es el orden de Dios. Hablando del maestro y del servicio práctico, aunque el maestro es un maestro que enseña, pero no significa que no haga trabajo práctico. Solamente el orden es diferente en la formación del diácono o del maestro. No significa que el maestro no limpie su salón, o limpie el pizarrón, o acomode sillas,
o cheque que se le dé mantenimiento a las sillas o a la pintura del salón. Un maestro humilde tiene disposición para el servicio. Amén. Porque esa actitud denota las motivaciones correctas de un maestro. Un maestro no solo enseña la palabra, pero enseña el hacer de la palabra a través de sus acciones. A través de sus acciones está diciendo los principios bíblicos, como la humildad, el amor, la paciencia, el cuidado, el apoyo. ¿Por qué Dios diseñó que el ministro primeramente iniciara con diaconado, servicio práctico? Dice 1 Timoteo 3:8, los diáconos asimismo deben de ser honestos y sin doblez. Porque es increíble ver cómo en el servicio práctico de pronto puede surgir lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Si hay doblez en la persona que está sirviendo, va a salir inmediatamente las motivaciones a través de sus acciones o de sus palabras. El área de servicio práctico forma al que es llamado al ministerio. Es en el lugar perfecto que Dios trata con nuestras motivaciones, que quebranta el orgullo. Porque muchas veces valoramos nuestra vida por lo que hacemos. Por ejemplo, si me ponen a dar una enseñanza, te sientes soñado, te sientes valioso, te sientes importante. Y si te dicen, no, ¿sabes qué? Es que necesito que laves el baño de los niños. ¿Yo? ¿Estás seguro? Ahí se ve el doblez. Hay algo que está escondiendo y a través de esa situación salió y afloró. La persona piensa que es humillante. Es humillante limpiar un piso, un baño. Y es parte. Porque un maestro también enseña con su vida. Yo recuerdo en nuestros inicios, en la iglesia donde nacimos, empezamos a estudiar la palabra, después Dios nos llama internamente y empezamos a trabajar en el servicio práctico. Inmediatamente a la cocina. A cocinar para 150 personas. Y una de las cosas que te calificaban en ese servicio práctico era la actitud. ¿Qué actitud tienes cuando sirves? ¿Tienes una actitud correcta? El Señor dice en su palabra, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y ahí Dios nos empieza a tratar y Dios nos empieza a formar. Yo recuerdo cuando escuchaba la voz de Dios que me decía, nunca digas no a lo que te pidan. Y nunca digas no sé hacerlo, pero di sí quiero y disponte para que aprendas a hacerlo. Y fuimos probados muchas veces porque ahí pasaban unas calificaciones y la calificación que pasaba era la manera que tú reaccionabas de las cosas. Yo puedo lavar una alfombra, pero si lo hago quejándome, salgo reprobado. Porque la actitud no lleva la esencia del amor. Y cada una de las cosas prácticas nos enseña un principio.
cuando a veces las personas que tenemos hacia alrededor no son personas justas y son personas que aparentemente te están probando, pero no te están probando conforme a los principios de Dios, sino con arbitrariedad. Y Dios está viendo lo que hay dentro de tu corazón. Si verdaderamente tú vas a responder de una manera correcta. Yo recuerdo que en ese tiempo estábamos en internos y mi esposo se enfermó de disentería. Y fui yo con la persona, la que estaba encargada, y le dije, por favor, necesito sacarlo para que lo atiendan, porque nosotros trabajábamos todos los días y un solo día salíamos de descanso. Y me dijo, no, ¿cómo crees? No, ¿cómo crees que lo vas a sacar? ¿No estás entendiendo el llamado? Así es el llamado. Y yo rápidamente pensé, y Dios me dijo, no, así no es mi llamado. Yo amo, yo soy compasivo, yo soy justo, yo sano. Pero Dios me dijo, ponte bajo autoridad. Y le dije, bueno, está bien. Entonces, en ese tiempo yo estaba en mantenimiento. Y le dije, pues me puedes cambiar de departamento, pero yo lo hacía para poder estar cerca de mi esposo y poder atenderlo o hacer algo por él. Y arbitrariamente me dijo, te vas a la cocina, donde no podía salir con facilidad. Y allí había un cocinero y no era cristiano. Y él quería mucho a mi esposo. Y yo recuerdo que cuando entré a la cocina me dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y Chuy? Y yo le digo, no, pues es que Chuy está enfermo, tiene esto, y necesita dieta, y necesita cuidados, y no puedo sacar a atenderlo. Ah, no te preocupes, desde este momento lo vamos a cuidar. Y él empezó a hacer dieta, empezamos a orar por él, Dios cubrió, lo levantó, lo sanó, pero Dios te enseña. En ese proceso del servicio práctico, Dios prueba tus motivaciones. Y Dios dice, ser santo como yo soy santo. ¿Cuántas veces dices tú, yo me salí del ministerio porque el encargado tuvo una actitud negativa? ¿Verdad? Y yo ya no quiero seguir ahí. Pero Dios nos prueba. Y cuando nosotros estamos haciendo un servicio práctico, Dios quiere que dentro de nosotros tengamos pureza y tengamos santidad. ¿Con qué actitud nosotros estamos sirviendo? ¿Estamos sirviendo al hombre o estamos sirviendo a Dios? Amén. Así es que, hablando del maestro, inicia con capacitación en cuanto a la materia. Estamos hablando de orden, porque hay quienes ejercen un ministerio pero no tienen un orden. Hoy te di por allá un tema de santidad, después te di otro tema de diezmos, después te di otro tema pero no hay una dirección clara. O sea, un pastor se pregunta, si yo enseño esto, ¿qué es lo que quiero formar? Se inicia con un orden de capacitación. La persona es llamada, se le da una solicitud, se ve su estado. ¿Cuál es su estado? ¿Soltero, casado, unión libre? Entonces no puedes estar si no te has casado. Hay un orden. Amén. Y el orden lo establece la palabra de Dios.
Y empiezas a enseñar características de los niños, necesidades básicas. Hay que bajarnos o subirnos al nivel. Usar el lenguaje adecuado. Para eso se prepara, se estudia, se capacita. Homilética. ¿Cómo desarrollar un sermón? Para que no les hables de todo y no llegues al objetivo de lo que les quieres enseñar y cómo los quieres formar. Principios de oratoria. No los duermas. Y entonces, el que estudia principios de oratoria tiene que buscar vocalizar bien, tiene que buscar ser expresivo, tiene que buscar formar un cuadro, pintar un cuadro. Hacer que el niño se imagine todos los acontecimientos que tú les estás diciendo. Las funciones que debe de desarrollar como un maestro desde que entra, que le queden claras cuáles son sus funciones. Y se hace un programa para las funciones. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en el salón de clases? De tal a tal hora llegamos, vamos a estar listos, bienvenida a los niños, una sonrisa, una bienvenida. Los preparamos, los llevamos a la alabanza de tal a tal hora. Los llevamos en un orden formado, si no todos corriendo y al ahí se va. Diga conmigo, hay un orden. Se termina la alabanza y la adoración, se vuelven a regresar a sus salones por un orden, y los salones están según las edades, desde el departamento de cuna y así seccionadas todas las áreas. Desde el momento en que las mamás y los papás llegan al departamento de cuna, hay fichas tripartitas donde se da una para el coordinador, una para el responsable y otra para la valija. Porque nos llegaron 3 Samueles, y los Samueles, los 3 se apellidan igual, aunque no son hermanos ni primos. Pero pasa que luego le dio la mamila al Samuel que no era, o la papilla, porque no traía ningún señalamiento. Hay un orden, se les da una ficha cuando lleva a su hijo, para que no entre cualquier extraño y diga, ese es mi hijo y se lo llevó. Hay un orden de cuidado y protección para que los niños no se escapen y se salgan. Hay un orden. Un orden para mantenimiento, para aseo. Conocer sus reglas, porque muchos empiezan a violentar todas las reglas porque no las conocen. Pero si definidamente se empieza la capacitación en la parte técnica, basado en los principios de Dios, entonces, conforme a las reglas, la persona va a responder. Y no que de pronto la persona diga, ay no, pues es que yo me fui de vacaciones y es muy mi derecho y a nadie le avisé porque yo soy libre. Pero hay un formatito donde dice salidas. Que voy de vacaciones, entonces pongo la fecha, pero pongo el suplente del maestro que me va a suceder, para que no se quede la obra de Dios desprotegida. Por eso se establece un orden y un sistema. Dios trata con nosotros para que como maestros de niños sintamos que es parte de la formación, tanto el darles una enseñanza, como mantener un salón limpio, ordenado, o como preparar una dinámica. Todo es importante y para todo tiene que haber una capacitación. Y tanto el diácono como el maestro deben de tener y mantener un espíritu de servicio, para ayudar, limpiar, cuidar y formar. Romanos 12:7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Se pueden conjugar el servicio práctico y la enseñanza.
¿Cuáles fueron las características que se buscaban de los diáconos, que son características que también deben de tener los maestros? Hechos 6:3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Eso significa buen testimonio, dar buen testimonio. Testimonio de tu casa, testimonio de los vecinos, buen testimonio de los vecinos, buen testimonio de tus amigos, buen testimonio. Y dice ahí que sean llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y cuando dice, buscad entre vosotros, si se fijan es un poquito diferente. El diácono se escoge porque vas viendo día a día a alguien que es de buen testimonio y diríamos, híjole, esa persona para servir estaría excelente. Y cuando se hace un llamado, se escoge a las personas que tienen estos rasgos. En relación al llamado de maestros es un poquito distinto. A veces el que acude al llamado no sabe ni qué. Nada más dice, Dios me llamó. Ah, no te preocupes, pero es que yo no sé nada. Ah, pues qué bueno. Qué bueno que no sabes nada para capacitarte, para enseñarte, para formarte. Pero lo importante es que tú tienes fuego en tu corazón y tú dices, Dios me llamó y estás listo para ser preparado. Amén. Dice, llenos del Espíritu Santo. Según Efesios 5, 18 y 19, dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Esta palabra llenos, del griego pleró, significa repleto. Cuando tenemos relación con Dios y estamos en su presencia, Él nos llena de tal manera que nos derramemos cuando Dios nos llena. Es como cuando llenamos un vaso y de pronto nos atiborramos, ¿verdad?, del agua, y luego el agua se empieza a derramar. Y dice verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguien lleno del Espíritu Santo se nota cuando llega al salón, que viene cantando, que viene tarareando, o hay quienes lo hacen en el corazón. Depende del carácter de cada uno, pero también llenos de la palabra de Dios, de tal manera que la palabra de Dios nos gobierne, que cuando se nos presenten las situaciones sepamos cómo responder. Por ejemplo, es el día de la administración y de pronto tuviste una contrariedad, una discusión, si es un matrimonio, con su esposo o con su esposa. ¿Qué va a suceder si va directo a ministrar? En ese momento la persona que es llena del Espíritu Santo la va a gobernar la palabra de Dios y va a mirar al esposo y decirle, perdóname, no hice lo correcto, te contesté de una manera inadecuada. Ese es el lleno del Espíritu Santo. Toma de pronto del depósito que tiene en el corazón y pide disculpas porque dice, no, el Señor quiere que yo sea santo. ¿Y cómo voy a compartir la palabra de Dios, que yo considero que es una palabra poderosa, con un vaso sucio? Y si fallo y me arrepiento y pido perdón, me hago irreprensible. Porque ser irreprensible no significa no fallar. Ser irreprensible significa que cuando nos equivocamos debemos de pedir perdón y ministrar en esa pureza y ministrar en esa santidad. Ser lleno del Espíritu Santo también significa ser estables emocionalmente, porque cuando dice enteramente preparado para toda buena obra, significa de una plenitud, de estar completos. El estar completos no significa no tener problemas.
que no se te van a presentar situaciones difíciles a resolver. Pero significa que si tú tienes una situación que no puedes resolver y que tú sabes que no es tu lugar resolverlo, sino el lugar es el de Dios, entonces nosotros debemos de descansar en Dios y decir: Señor, te entrego mi carga. Porque tu palabra de Dios, tu palabra lo dice. Echa sobre mí tus ansiedades. Entonces voy al Señor y le dejo toda mi carga. Y cuando vengo a ministrar, nadie se da cuenta de lo que yo estoy viviendo. Porque alguien que anda en el Espíritu no va a cargar a los demás. Somos personas humanas que tenemos necesidades, que se nos presentan problemas, que se nos presentan situaciones, pero no tenemos derecho de ministrar en la carne, sino en el Espíritu. Y ministrar en el Espíritu significa que después de haber tenido un problema, yo ya se lo dejé a Dios. Y si se lo dejé a Dios, yo no lo voy a cargar. ¿Amén? Sí, porque a veces estamos orando y Dios nos da una palabra y una promesa y la estamos leyendo. Y decimos: ay, sí, gracias, Señor. Y te encuentras en el camino a alguien y le empiezas a contar tu problema. O sea, ¿descansaste en Dios o no descansaste? ¿Se lo dejaste a Dios o no se lo dejaste? No podemos nosotros entrar al salón a ministrar con cargas. Y así es que el maestro se va formando, va entendiendo que aquel que es lleno del Espíritu Santo, de su presencia y de su palabra, tiene que aplicar la palabra primeramente a él. Y que cuando entra en el salón, todas las cargas las dejó en el Señor, confiando que Dios las toma y que Dios va a hacer conforme a su perfecta voluntad. Amén. Así es que nuestro hablar se vuelve conforme a su palabra. Ser llenos de sabiduría, que sepan cómo resolver problemas. Porque es trato con la gente. Amén. A veces estamos hablando con padres de familia. Padres de familia que estamos tratando asuntos con ellos. Diferentes tipos de asuntos que se presentan con los niños. Y necesitamos pedir sabiduría a Dios. Y sabiduría es la habilidad práctica para llevar a cabo lo que conozco. Aquel hombre prudente y sabio, sabio significa claro, conciso, preciso, para tratar los asuntos con claridad y objetividad. Así también dice 1 Timoteo 3:9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Estamos concluyendo. Eso significa que aquel que ha sido entrenado, preparado, también está siendo supervisado. Y que cada maestro tiene la responsabilidad en el llamado de Dios de guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia. Decir, esto es lo que dice la palabra de Dios, yo no voy a violentar los principios de Dios, ni voy a enseñar algo que Dios no dice. O estoy enseñando algo que escuché y no lo he comprobado. O estoy enseñando algunas doctrinas que no aprueba Dios. No, guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, que no haya ningún reproche, que estemos hablando la verdad, que estemos trazando, usa bien la palabra de verdad, trazar líneas rectas, preparar la palabra con lo que Él dice, no lo que yo digo. Y concluyendo, la orden de Dios en el ministerio. El servicio lo ejercemos a través de un llamado. Amén.
2, estar bajo los dones del ministerio, bajo un pastorado. Tener capacitación en todas las áreas mencionadas desde el momento en que yo ingreso, para que si yo ingreso, entro con la aprobación de Dios y sé que estoy en el orden de Dios porque mi estado es perfecto, porque estoy plenamente casado, si soy casado. Lleno mi hoja de compromiso y la firmo de que voy a ser fiel, de que voy a ser leal conforme a los principios de Dios. Y digo sí a la capacitación, a la materia. Ay, aunque soy bien vergonzoso, pero enséñenme homilética. Y depende de la gracia de Dios, principios de oratoria, características de los niños, necesidades básicas. Estoy listo para la capacitación. Amén. Así es que tener una plena conciencia que nada del servicio en el llamado de Dios lo hacemos al ahí se va, sino el ministerio lo hacemos a través del orden de Dios. Todo tiene un principio en que descansar. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Y mientras que Dios nos hablaba, medita. Medita y piensa. ¿Alguien me puede ayudar con el piano? Piensa y medita mientras que estaba hablando. Señor, ¿estoy en el orden en relación al ministerio? ¿En mi iglesia los niños son enseñados? ¿O los niños están corriendo por todos lados? Señor, en la próxima ocasión que yo tenga un nuevo local, no solamente voy a pensar en los adultos, también voy a pensar en el área de los niños. Si no, no acepto. Señor, yo sé que es muy importante la familia. Sé que es muy importante. Y vamos a cuidar toda la familia, para que cada niño, aún del departamento de cuna, sean ministrados, enseñados en esa área, no solamente cuidados físicamente, sino que sean enseñados, preparados, cuidados, fortalecidos, para que puedan cumplir el propósito que tú tienes para cada uno de esos niños. Señor, si estoy aquí en este lugar y yo me he revelado en cuanto al orden de Dios y a la capacitación, y no tengo un respeto para mis pastores, y mucho menos los considero dignos a que sean ellos que me preparen a mí, porque yo creo que yo lo puedo hacer mejor. Ese es un pecado de soberbia. Hay pecados de la carne, la competencia, los celos, la envidia. Si tú estás aquí y tú te has resistido a la capacitación y tú todo lo quieres hacer a tu manera, al ahí se va, estás fuera de orden. Y hoy es el momento de volvernos al camino. Hoy es el momento de volvernos al orden de Dios. Y a Dios le ha placido llamarnos como Él quiso. A Dios le plació llamarnos para estar con Él. A Dios le plació levantar a los dones del ministerio para nuestra capacitación. Quizás de pronto surgió algo en tu corazón, algo que detuvo tu caminar, tu crecimiento y tu preparación.
Algo que surgió en tu corazón y empezaste a fluctuar entre dos pensamientos. Y el Señor te dice: mírame a los ojos. Es a mí a quien tú sirves. Fija tus ojos en mí. Y dice tu Dios: yo te quiero levantar. Yo te quiero preparar. Pero han surgido los obstáculos en el camino. El resentimiento que dejaste entrar a tu corazón, que de pronto se volvió amargura, y un espíritu competitivo. Si tú estás en esa condición, en ese momento, ponte de pie, por favor. Vamos a orar. Que nada impida que tu servicio sea genuino. Que nada impida tu desarrollo, para que Dios te levante, para que tú puedas ministrar en pureza y en santidad. Aquí hay personas que se han opuesto a ser capacitados. Si eres tú, levántate, no te dé pena, es con Dios. Es con Dios. Has menospreciado lo que Dios ha puesto, lo que Dios ha levantado, y es Dios quien lo constituyó, porque Él dice: Él mismo constituyó a unos pastores y maestros. Él mismo. Y también de los pastores y los maestros tú vas a recibir la autoridad delegada de parte de Dios. Y tú has dicho en tu corazón: Señor, yo te quiero servir. Pero tu corazón está lejos de quien yo he puesto. Y dice Dios: yo te quiero levantar, yo te quiero usar de una manera poderosa, pero reconoce que soy yo, dice Dios, quien he establecido un orden. Y en el momento en que tú te ordenes y que tú honres a quien yo he honrado, dice Dios, yo voy a abrir las ventanas de los cielos y yo voy a abrir ese camino para que tú camines por ahí, porque tengo un depósito guardado para ti y no hay otra manera que yo lo he diseñado, dice Dios. Es a mi manera como tú vas a hacer la obra. No es a tu manera, es a mi manera, dice tu Dios. Y requiero todo de ti: tu corazón, tu santidad, tu pureza. Y dice el Señor: estoy aquí para sanarte. Estoy aquí para responder a tus preguntas y a tus porqués. Y tú ahora dile al Señor: sí, Señor, yo sé que tú estás aquí y tú me estás hablando. En este momento, Señor, yo corro a ti y me pongo a cuentas. Y te pido perdón por esta idea, por este pensamiento, por este argumento contrario que se le ha levantado en mi mente y en mi corazón. Y yo no quiero pensar como el mundo piensa, quiero pensar como tú piensas. Y quiero respetarte a ti, Señor. Quiero respetar tu palabra, quiero respetar el orden de autoridad. Soy yo, dice Dios, quien te ha quebrantado.
pero soy yo el que enjugo tus lágrimas también. Soy yo el que entiendo tu batalla y tu lucha. Pero soy yo también, dice Dios, que te quiero establecer. Sí, Señor, en este momento estamos delante de ti. Y mi Señor, confesando nuestros pecados delante de ti, toda soberbia, orgullo, contradicción, competencia, mi Señor, límpiame, 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 Señor, lávame, hazme una persona nueva, que mis pies, mi caminar esté limpio. Y dice tu Dios, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Levante sus manos todos en general y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Dígale: Señor, aquí estoy, reconozco tu llamado. Reconozco tu llamado, Dios. Y mi Señor, si yo he empezado una capacitación y la dejé a medias, Señor, yo sé que tú quieres que yo sea un hombre y una mujer completamente preparado para toda buena obra. Tú quieres que mi capacitación llegue a término, Señor. Y aquí estoy, listo y dispuesto, preparado. No importa el precio que se tenga que pagar, pero quiero ser una persona enteramente preparada, estable emocionalmente. Úsame, Señor, usa mis manos, usa mi boca. Dame creatividad, Señor, para hablar. Dame creatividad para enseñar. Entusiasmo para poder construir la vida de los niños. Oh, mi Señor, para saber narrar las historias de una manera que tu palabra sea poderosa y eficaz, que tu palabra penetre en el corazón de los niños y los transforme. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, pedimos de tu sabiduría. Sabiduría, Señor, para saber conducirnos. Sabiduría para saber tratar a los padres de familia. Sabiduría para acercarnos a los niños con respeto. Pureza para nunca tentar jamás contra ningún niño, ni con lo que decimos, ni con lo que hacemos. Sabiduría, Señor. Sabiduría, Señor, para mantener tu obra en pureza, en limpieza. Que te puedan contemplar a ti, tu gloria, tu carácter. Amén. Amén. Pues canta. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar
como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Alza tus manos y dile: quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Díselo otra vez: quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Oh, quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer, Señor, y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Adórale a Él y dile con manos alzadas: quiero andar, Señor, como es digno de ti, 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 Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Díselo: y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Alza tus manos para decirle a Él: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Alza tus manos por último y dile: afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Así es, Señor. Amén. Sí, Señor. Dirige nuestros pasos. Sí. ¿Qué le parece si aplaudimos muy fuerte al Señor? Aleluya.